Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hemos estado profundizando en el capítulo 1, y hasta ahora hemos visto la deidad de Jesús como el Verbo, su participación en la creación, y cómo, a pesar de que vino a los suyos, y no le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, como leímos en el versículo 12. Ahora, para continuar entendiendo la naturaleza de esta filiación divina, vamos a leer el versículo 13. Dice así en la Biblia de las Américas: que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este versículo es fundamental, porque nos aclara que este nuevo nacimiento, este derecho a ser hijos de Dios, no es algo que se obtenga por linaje, por herencia familiar, ni por un esfuerzo humano o un deseo natural, sino que es una obra completamente divina. Es Dios mismo quien engendra espiritualmente a aquellos que creen en Jesús. ¿Qué piensas, Sara? Hola a todos. Samuel, muy buen punto sobre el origen divino de este nuevo nacimiento. Permítanme leer el versículo en la NBI. Dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad de ningún ser humano, sino que nacen de Dios. Es interesante ver el contraste que Juan hace aquí. La mención de sangre nos remite al linaje, algo crucial para la identidad judía, que se basaba en ser descendientes de Abraham. Juan está dejando claro que el ser hijo de Dios no es una cuestión de nacimiento físico o linaje, sino de un nuevo nacimiento espiritual. También menciona deseos naturales y la voluntad del hombre, negando todo tipo de esfuerzo humano o deseo personal como base de esta filiación. Es un regalo enteramente de Dios. ¿Qué piensas, David? Bueno, hola a todos. Sara, me parece muy interesante tu apreciación sobre el contraste y la negación del linaje y la voluntad humana. Permítanme leer el versículo en la Reina Valera 1960. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Desde una perspectiva doctrinal, este versículo nos confronta con el concepto de la regeneración. La Biblia enseña que, en nuestro estado original, estamos muertos espiritualmente, y no podemos alcanzar a Dios ni cambiar nuestra naturaleza por nuestros propios medios. El nuevo nacimiento es, por lo tanto, una obra enteramente iniciada y efectuada por Dios, lo que subraya la soberanía divina en la salvación. No es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, es un regalo inmerecido. ¿Qué piensas, María? Hola a todos. David, es muy profundo lo que dices sobre la regeneración. Es verdad, no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Permítanme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 1, versículo 13. Ellos nacen de Dios, no por voluntad humana, ni por algún instinto natural, ni por la voluntad de un esposo. Pensando en esto desde el corazón, ¡qué alivio! A veces nos esforzamos tanto por ser suficientemente buenos o por merecer el amor de Dios. Pero este versículo nos recuerda que ser hijos de Dios no depende de nuestros esfuerzos, de nuestra familia o de nuestros deseos, sino enteramente de Él. Es un regalo inmerecido que nos libera de esa presión. Saber que nacemos de Dios cambia nuestra perspectiva y nos llena de gratitud. Es Él obrando en nosotros. ¿Qué piensas, Juan? Hola a todos. María, tienes mucha razón. Es un alivio tremendo saber que no depende de nuestros propios esfuerzos. A veces caemos en la trampa de pensar que tenemos que hacer ciertas cosas o ser de cierta manera para ser aceptados por Dios. Permítanme leer el versículo 13 en la Palabra de Dios para Todos.
ellos llegaron a ser hijos de Dios no por lazos de sangre, ni por impulsos naturales, ni por decisión humana, sino por voluntad de Dios. Desde un punto de vista práctico, esto nos da una gran seguridad. Si mi relación con Dios dependiera de lo bien que me porto o de mis propias fuerzas, estaría constantemente dudando y sintiéndome inseguro. Pero como dice aquí, es por voluntad de Dios. Esto significa que el fundamento de mi nueva vida y mi identidad como hijo de Dios es firme, porque no se basa en mi desempeño inconstante, sino en la obra perfecta y la voluntad soberana de Dios. Esto nos llama a vivir confiados en su poder y no en nuestras propias capacidades, y a reflejar esa nueva naturaleza que Él puso en nosotros, no como un medio para ganar su favor, sino como el resultado de haberlo recibido. Hemos tenido una discusión muy enriquecedora sobre Juan 1:13 y cómo el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios, no dependiendo de la voluntad humana o el linaje. Esto nos lleva a la siguiente afirmación trascendental que Juan hace acerca de este verbo divino. Ahora, vamos a leer el versículo 14, que nos revela un aspecto crucial de la obra de Dios en la persona de Jesús. Dice así en la Biblia de las Américas: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este versículo es central y crucial en todo el Evangelio, porque describe el punto culminante de la acción de Dios en la persona de Jesús. El Verbo, que estaba en el principio, que es Dios, se hizo carne, asumiendo la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Este evento, la encarnación, demuestra la plenitud de la gracia y la verdad que encontramos en Jesús. Él es la revelación visible del Padre. ¿Qué piensa Sara? Samuel, gracias por leer ese versículo tan fundamental. Permítanme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Este versículo es realmente trascendental. Desde una perspectiva histórica y de contexto, la frase «el Verbo se hizo carne» era algo revolucionario para la época. Para los judíos, el verbo, dabar, era la poderosa palabra de Dios en acción, a menudo personificada en la creación o en la revelación, pero nunca imaginada como tomando forma humana de manera tan literal. Por otro lado, en el pensamiento griego, especialmente en la filosofía estoica, el logos era un principio racional impersonal que ordenaba el universo. Que Juan afirme que este verbo divino se hizo carne, un ser humano tangible, iba en contra de ambas concepciones predominantes. Además, la expresión «habitó entre nosotros» literalmente plantó su tienda o tabernaculizó, evoca la presencia de Dios en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. De esta manera, Juan presenta a Jesús como el cumplimiento de esa presencia divina, donde la gloria de Dios ya no reside en una estructura física, sino en la persona misma de Jesús, el Hijo único del Padre. ¿Qué piensas, David? Además, la expresión lleno de gracia y verdad es fundamental. Doctrinalmente, nos enseña que en Jesucristo se manifiesta la plenitud de la revelación de Dios. Él no solo trae la verdad sobre Dios, sino que también es la encarnación de la gracia divina, ese favor inmerecido que nos alcanza. El Antiguo Testamento nos preparó para esta revelación, pero es en Jesús, el Verbo hecho carne, donde la gracia y la verdad se encuentran y se hacen accesibles para nosotros. Él es la perfecta manifestación de ambos atributos divinos. ¿Qué piensas, María? Hola a todos. David, es muy interesante lo que señalas sobre la plenitud de la gracia y la verdad en Jesús. Permítanme leer el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente, Juan 1:14.
Aquel Verbo se volvió persona y vivió entre nosotros. Estaba lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuando leo esta frase de lleno de gracia y de verdad, me llega muy profundo al corazón. Saber que Jesús, siendo Dios, vino a nosotros con tanta gracia, con ese favor inmerecido, y al mismo tiempo con toda la verdad de Dios, es algo asombroso. Significa que no nos encontramos con un Dios solo distante o solo justo, sino con uno que se hizo palpable, que experimentó nuestra humanidad, y en él vemos cómo la misericordia y la verdad se abrazan. Es un recordatorio de que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos, el perdón de nuestros pecados y la guía para vivir en la verdad. ¿Qué piensas, Juan? Hola a todos. María, tienes mucha razón. Esa frase de lleno de gracia y de verdad es el corazón de todo. Permítanme leer el versículo 14 en la palabra de Dios para todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Vimos su grandeza, la grandeza que le corresponde como Hijo único del Padre. Él estaba lleno de amor inmerecido y de verdad. Desde un punto de vista práctico, el hecho de que se hizo hombre y vivió entre nosotros es increíblemente importante. No es solo que vino y se fue, sino que vivió aquí. Experimentó la vida humana con todas sus dificultades. Esto significa que Jesús no es un Dios distante que no entiende por lo que pasamos. Él conoce nuestras luchas, tentaciones y alegrías. Además, el que estuviera lleno de amor inmerecido y de verdad nos da el modelo perfecto para nuestras propias vidas. A veces podemos ser muy dados a la verdad, pero sin amor, lo que puede sonar duro. Otras veces podemos ser muy amorosos, pero comprometiendo la verdad. Jesús nos mostró el equilibrio perfecto. Practicar esto en nuestro día a día implica hablar la verdad con amor y extender la gracia y el perdón a otros, sabiendo que nosotros mismos hemos recibido un amor inmerecido o inmenso. Es un llamado a vivir de forma coherente con el carácter de aquel que habitó entre nosotros. Como decía, el hecho de que vivió entre nosotros es increíblemente importante. Significa que Jesús no es un Dios distante que no entiende por lo que pasamos. Él estuvo aquí, conoció el cansancio, el dolor, las tentaciones, y esto, en la práctica, me da una gran confianza al acercarme a Él. No es solo un modelo de verdad, sino también una fuente de gracia que entiende nuestras debilidades. Nos llama a vivir en la verdad, pero con esa gracia que nos perdona y nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué piensas, Samuel? Es muy interesante cómo David, María y Juan han señalado la plenitud de gracia y verdad en Jesús y la importancia de que habitara entre nosotros, mostrando un Dios cercano y comprensible. Yo quisiera volver a la frase «vimos su gloria». Este no es un lenguaje figurado solamente. Juan está hablando como un testigo ocular de esta gloria, la manifestación de la deidad de Jesús a través de su humanidad, una gloria única, como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esto establece a Jesús como la revelación definitiva de Dios Padre. Ahora, para continuar, leamos el versículo 15. Samuel, tu punto sobre la gloria visible de Jesús como el unigénito es muy profundo y conecta directamente con el testimonio que Juan el Bautista da sobre él. Permítanme leer el versículo 15 en la Nueva Versión Internacional. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo». Desde una perspectiva histórica, la mención de Juan el Bautista aquí es crucial. Juan era una figura muy conocida y respetada en la época, un profeta que bautizaba y congregaba a muchos seguidores. Al incluir su testimonio, el autor del Evangelio de Juan
no solo está validando la identidad de Jesús desde una fuente externa y creíble, sino que también está estableciendo la superioridad de Jesús sobre Juan, algo importante ya que algunos podrían considerar a Juan el Bautista como una figura mesiánica o al menos de gran autoridad. La frase «es superior a mí porque existía antes que yo» es particularmente significativa, ya que apunta a la preexistencia de Jesús, reforzando la idea presentada en los primeros versículos de que el Verbo ya existía en el principio. Esto no es solo una cuestión de precedencia cronológica en su ministerio terrenal, sino una afirmación de su naturaleza eterna y divina. ¿Qué piensas, David? Sara, es muy acertada tu observación sobre cómo el testimonio de Juan el Bautista no solo valida a Jesús, sino que también establece su superioridad y preexistencia. Permítanme leer de nuevo el versículo 15 en la Reina Valera 1960. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Doctrinalmente, la frase «era primero que yo» es clave, porque aunque Juan el Bautista nació antes que Jesús en el ámbito terrenal y comenzó su ministerio antes, él mismo reconoce que Jesús es superior porque era primero. Esta es una clara afirmación de la preexistencia eterna de Cristo, que se alinea perfectamente con lo que Juan estableció en el versículo 1. En el principio era el Verbo. No es solo una cuestión de rango o importancia, sino de naturaleza divina y eterna. Juan el Bautista, siendo un profeta poderoso, se somete a Jesús, reconociendo su origen divino y eterno, lo cual refuerza la verdad de que Jesús no es solo un gran maestro o profeta, sino el Dios encarnado. ¿Qué piensas, María? David, es muy poderosa esa afirmación doctrinal sobre la preexistencia de Jesús que mencionas. Es clave para entender quién es Él. Permítanme leer el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Pensando en esto desde el corazón, me impacta mucho la humildad de Juan el Bautista. Él tenía su propio ministerio, mucha gente lo seguía, pero él no dudó en señalar a Jesús y reconocer su superioridad, incluso diciendo que Jesús era primero que él, a pesar de haber comenzado su ministerio antes. Esto me recuerda la importancia de reconocer y dar el lugar central a Jesús en nuestras vidas. A veces podemos enfocarnos demasiado en nosotros mismos o en nuestros logros, pero la verdadera grandeza y el verdadero propósito se encuentran en dirigir la atención hacia Jesús y reconocer que Él es el principio y el fundamento de todo. Es un llamado a la humildad y a poner a Jesús en primer lugar. ¿Qué piensas, Juan? Hola a todos. María, tienes mucha razón. Es un llamado a la humildad y a poner a Jesús en primer lugar. Permítanme leer el versículo 15 en la Palabra de Dios para Todos. Dice así: Juan dio testimonio de él, gritaba, de quien yo les decía, el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes de mí. Desde un punto de vista práctico, esto nos habla de la autoridad y la antigüedad de Jesús. No solo es más importante en nuestras vidas, sino que realmente es anterior a nosotros, anterior a todo. Esto significa que debemos rendirnos a su diseño y a su voluntad, no solo como un líder respetable, sino como el creador y dueño de todo. Esta afirmación de Juan el Bautista es un testimonio consciente de la divinidad de Jesús y nos reta a poner a Jesús en el centro de nuestras vidas y a rendirnos a su divina preexistencia y autoridad. ¿Qué piensa Samuel? Significa que su autoridad no se basa en el tiempo o en la posición humana, sino en su naturaleza divina. Esto me ayuda a rendirme completamente a Él,
porque sé que Él es realmente el Señor. Como decías, María, es un llamado a la humildad y a poner a Jesús en primer lugar, en todo lo que hacemos. Es muy interesante cómo la humildad de Juan el Bautista y el reconocimiento de la preexistencia de Jesús nos llevan a entender aún más su obra. Ahora vamos a avanzar al siguiente versículo, Juan 1:16, que se relaciona directamente con esta revelación de la gracia de Dios en Jesús. Permítanme leerlo en la Biblia de las Américas. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Este versículo conecta directamente con lo que veníamos diciendo acerca de que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Aquí no solo se afirma que Él es una fuente de gracia, sino que nosotros, como creyentes, hemos recibido de su plenitud. Es una dádiva continua, una gracia sobre gracia. ¿Qué piensa Sara? Es muy interesante cómo el testimonio de Juan el Bautista y el reconocimiento de su preexistencia nos llevan a entender aún más su obra. Ahora vamos a avanzar al siguiente versículo, Juan 1:16, que se relaciona directamente con esta revelación de la gracia de Dios en Jesús. Permítanme leerlo en la Biblia de las Américas. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Este versículo conecta directamente con lo que veníamos diciendo acerca de que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Aquí no solo es una fuente de gracia, sino que nosotros, como creyentes, hemos recibido de su plenitud. Es una dádiva continua, una gracia sobre gracia. Permítanme leer Juan 1:16 en la Nueva Versión Internacional. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Samuel, has tocado un punto esencial al mencionar que hemos recibido de su plenitud. Desde una perspectiva histórica y de lenguaje, la frase gracia sobre gracia o gracia por gracia en algunas interpretaciones es muy interesante. Algunos estudiosos sugieren que podría significar una gracia que reemplaza la ley, una nueva dispensación de favor divino que supera la anterior. Otros lo ven como una gracia continua y abundante, como olas que llegan una tras otra. En el contexto judío de la época, donde la ley de Moisés era central, esta afirmación de recibir gracia sobre gracia de la plenitud de Jesús subraya la idea de que en él se inaugura una nueva era, una relación con Dios marcada por un favor inmerecido y constante, que emana directamente de su ser divino, de esa plenitud de la que hablaba el versículo anterior. Es un contraste marcado con la antigua alianza y apunta a la generosidad sin límites de Dios manifestada en Jesús. ¿Qué piensas, David? Hola, Sara. Tienes mucha razón al señalar el contraste y la abundancia de esa gracia. Permítanme leer de nuevo Juan 1:16 en la Reina Valera 1960. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Desde una perspectiva doctrinal, este versículo es crucial porque nos enseña que la gracia de Dios en Cristo no es limitada o escasa, sino que emana de la plenitud de su ser. Si en el Antiguo Testamento la ley establecía una relación basada en el cumplimiento y los pactos específicos, en Cristo recibimos gracia sobre gracia. Esto doctrinalmente implica una gracia permanente, creciente y sustitutiva. Es decir, la gracia de la nueva alianza no es solo un añadido, sino que sobrepasa y perfecciona la gracia de la revelación anterior, particularmente la dada por medio de Moisés, como veremos después. Recibir de su plenitud significa que no hemos recibido solo una parte o una porción de la gracia, sino de la plenitud de Dios en Cristo. Es decir, todo lo necesario para la salvación, para la vida santa y para la comunión con Dios se encuentra en Cristo, y lo hemos recibido por medio de su gracia. Es una dádiva inmerecida, completa y abundante que emana de la divinidad de Jesús. ¿Qué piensas, María?
Hola a todos. David, es muy cierto lo que dice sobre la plenitud y la abundancia de la gracia. Permítanme leer el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pensando en esto desde el corazón, me parece tan hermoso saber que de la plenitud de Jesús, que es infinita, nosotros hemos recibido, y no solo una vez, sino gracia sobre gracia. Es como si Dios nos diera una ola de gracia, y antes de que termine, ya viene otra, y luego otra. Es una provisión constante, un regalo inagotable. Esto me llena de consuelo y esperanza, porque significa que su gracia es suficiente para cada momento, para cada necesidad, para cada error que podamos cometer. No es una gracia limitada, sino que brota continuamente de su ser. ¿Qué piensas, Juan? Gracias, María. Me gusta mucho esa imagen de la gracia como olas continuas. Permítanme leer Juan 1:16 en la versión Palabra de Dios para Todos. De su abundancia, todos hemos recibido un don tras otro. A mí, pensando en esto de forma práctica, me impacta mucho esa idea de un don tras otro. No es solo que recibimos la gracia una vez, al creer en Él, sino que es una fuente inagotable. En mi día a día, esto significa que la gracia de Dios no se acaba. Cuando me equivoco, hay perdón. Cuando me siento débil, hay fuerza. Cuando necesito paciencia, Él me la da. Es como si Dios tuviera un almacén de regalos y constantemente está dándonos lo que necesitamos para vivir la vida que Él quiere. Es un favor inmerecido que se renueva cada mañana, en cada situación. ¿Qué piensas, Samuel? Me parece muy enriquecedor cómo David, María y Juan han destacado la magnitud de la gracia que recibimos. La idea de plenitud que menciona Juan y que hemos leído en diferentes versiones, subraya que la fuente de esta gracia es inagotable, proviene directamente de la esencia divina de Jesús, de todo lo que Él es como el Verbo encarnado. Y la frase gracia sobre gracia, o un don tras otro, sugiere una superabundancia, un favor inmerecido que no solo se nos da, sino que se acumula o se sucede continuamente en nuestras vidas como creyentes. Esto nos lleva a reflexionar sobre la diferencia entre la gracia de Dios manifestada en Cristo y otras formas de relación con lo divino que la humanidad ha conocido. Ahora, para continuar profundizando en esto, vamos a leer el versículo 17. El que se relaciona directamente con esta revelación de la gracia de Dios en Jesús. ¿Qué piensas, Sara? Samuel, tu reflexión sobre la plenitud y la superabundancia de la gracia es muy acertada y nos prepara perfectamente para el versículo 17, que establece un contraste fundamental. Permítanme leer Juan 1:17 en la Nueva Versión Internacional. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesucristo. Desde mi perspectiva como académica enfocada en el contexto histórico, este versículo es clave para entender la teología del Evangelio de Juan. Sitúa a Moisés y a Jesús en una relación de contraste y cumplimiento. La ley, aunque dada divinamente por medio de Moisés, representaba la antigua alianza y establecía un marco de requisitos y regulaciones. En cambio, con Jesucristo no solo llega la gracia, como hemos estado discutiendo, sino también la verdad. Históricamente, en el pensamiento judío, la ley era considerada la verdad y la guía principal para la vida. Al decir que la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo, el autor del Evangelio está afirmando que Jesús no solo trae un favor inmerecido, sino también la revelación completa y final de Dios, superando y perfeccionando la revelación dada a través de Moisés. Es un cambio de era, una transición de una relación basada en la ley a una basada en la gracia y la verdad encarnadas en Jesucristo. ¿Qué piensas, David? Sara, tienes mucha razón al destacar el contraste fundamental que establece este versículo. Permítanme leerlo en la Reina Valera 1960. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Doctrinalmente, este versículo es clave para entender la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. La ley, dada por Moisés, aunque santa y buena, establecía un estándar de justicia que el ser humano era incapaz de cumplir perfectamente, revelando así el pecado. Su propósito principal era guiar y condenar. En cambio, con Jesucristo no solo viene la gracia, que es ese favor inmerecido que nos da perdón y salvación, sino también la verdad en su máxima expresión. La ley era una sombra, una preparación. Cristo es la sustancia, la verdad encarnada de Dios. La ley opera bajo el principio del cumplimiento, haz esto y vivirás, mientras que la gracia opera bajo el principio de la fe y el don. Cree en el que ya lo hizo por ti. Es una transición de una relación basada en obras y mandamientos a una basada en la fe y la provisión completa de Dios en Cristo. Es decir, la gracia en Cristo no anula la ley en el sentido de que Dios deje de ser justo, sino que la cumple y provee el medio para que la justicia de Dios sea satisfecha en nosotros a través de la fe en Jesús. ¿Qué piensas, María? David, es muy clara la diferencia doctrinal que explicas. Permítanme leer Juan 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Pensando en esto desde el corazón, me impacta mucho la manera en que la Nueva Traducción traduce gracia y verdad como el amor inagotable de Dios y su fidelidad. La ley, aunque necesaria, a veces puede sentirse como una carga o un recordatorio constante de lo que no logramos hacer. Pero en Jesús, lo que recibimos es amor inagotable y fidelidad. Es como si Dios nos dijera, sí, la ley te mostró lo que debía hacer, pero yo te doy mi amor que nunca se agota y mi fidelidad que nunca falla a través de Jesús. Esto transforma nuestra relación con Dios de una basada en el cumplimiento de normas a una basada en su amor y en su carácter fiel. Me da mucha paz saber que mi relación con Él no depende de mi capacidad para cumplir, sino de su amor inagotable. ¿Qué piensas, Juan? Gracias, María. Me gusta mucho cómo destacas el amor inagotable y la paz que trae la fidelidad de Dios. Permítame leer Juan 1:17 en la versión Palabra de Dios para todos. La ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inmerecido y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Desde un punto de vista práctico, esto me hace pensar en cómo vivimos nuestro día a día. La ley nos muestra el estándar de Dios, lo que es correcto y lo que no lo es. Es como un espejo que nos enseña nuestras faltas, pero intentar vivir solo bajo la ley puede ser agotador, porque constantemente fallamos. En cambio, cuando pensamos en el amor inmerecido, la gracia y la verdad que vienen por medio de Jesús, cambia todo. No se trata solo de esforzarnos por cumplir, sino de vivir en respuesta a ese amor que ya se nos dio. La gracia nos da la fuerza para intentar hacer lo correcto, sabiendo que, si fallamos, hay perdón. La verdad en Jesús nos guía para saber cómo vivir de una manera que honre a Dios, no por obligación, sino por amor. Es una relación viva, no solo un conjunto de reglas. ¿Qué piensas, Samuel? Me parece muy valioso cómo Juan nos recuerda el impacto práctico de vivir bajo la gracia y la verdad de Jesucristo en lugar de solo bajo la ley. Es un cambio de enfoque, de la obligación al amor y la respuesta. Todo esto que hemos venido discutiendo, la plenitud, la gracia sobre gracia y el contraste con la ley, culmina en el siguiente versículo, Juan 1:18. Que nos revela la naturaleza de Dios a través de Jesús. Permítanme leerlo en la Biblia de las Américas. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo es profundamente doctrinal, pues afirma categóricamente que, aunque Dios es invisible e inaccesible en su esencia,
ha sido revelado completamente por Jesucristo. Jesús no es solo un profeta o un mensajero, sino el unigénito Dios, que comparte la misma naturaleza divina y una relación íntima con el Padre. Está en el seno del Padre. Él es la revelación perfecta y final de Dios para la humanidad. Ahora, les pido a todos que lean Juan 1:18 en su versión y comenten sobre esta revelación de Dios a través de Jesucristo. Samuel, tu lectura de Juan 1:18 nos lleva a una revelación culminante. Permítanme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo único, que es Dios y está en íntima comunión con el Padre, nos ha dado a conocer. Desde una perspectiva histórica, esta afirmación de que Jesús ha dado a conocer a Dios era un concepto muy potente para la audiencia de Juan. En el pensamiento judío, la idea de ver a Dios estaba asociada a la imposibilidad o a un riesgo mortal, como se ve en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan afirma que el Hijo único, que es Dios, nos ha dado a conocer. Esto implica una revelación total y personal de la naturaleza de Dios a través de la persona de Jesús. Jesús es la exégesis, la explicación completa y definitiva de Dios para nosotros. ¿Qué piensas, David? Hola, Sara. Tienes mucha razón al señalar que este versículo culmina la revelación. Permítame leer de nuevo Juan 1:18 en la Reina Valera 1960. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Doctrinalmente, este versículo es sumamente profundo, porque aborda la naturaleza misma de Dios y la revelación. El hecho de que nadie le haya visto jamás subraya la trascendencia e invisibilidad de Dios Padre, quien es Espíritu. Pero inmediatamente se nos dice que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, es quien le ha dado a conocer. Doctrinalmente esto significa que Cristo es la encarnación misma de Dios. Al estar en el seno del Padre, comparte la misma esencia y tiene un conocimiento pleno de su naturaleza. Por lo tanto, su revelación es perfecta y autoritativa, a diferencia de las revelaciones parciales y mediadas del Antiguo Testamento. Jesucristo es la revelación última de Dios, y nos ha dado a conocer al Padre de una manera completa y personal. ¿Qué piensas, María? David, es muy profundo lo que dices sobre la trascendencia del Padre y cómo Jesús nos lo da a conocer. Permítame leer Juan 1:18 en la Nueva Traducción Viviente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, que es Dios y vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pensando en esto desde el corazón, me parece tan asombroso que, aunque Dios es tan grande y nadie lo ha visto, haya querido revelarse de una manera tan cercana a través de Jesús. La ley nos mostraba lo que debíamos hacer, pero a veces podía sentirse distante. En cambio, Jesús, al vivir en íntima comunión con el Padre, nos muestra quién es Dios realmente. Nos muestra su amor, su compasión, su paciencia, nos da una imagen tangible de Dios. Saber que el Hijo único, que es Dios y vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Significa que no estamos adivinando cómo es Dios. Lo vemos en Jesús. Esto llena mi corazón de una certeza y una paz inmensa. ¿Qué piensas, Juan? Gracias, María. Me gusta mucho cómo resaltas esa idea de la cercanía y la paz que trae saber que Dios se nos ha revelado tan directamente en Jesús. Permítanme leer Juan 1:18 en la versión Palabra de Dios para Todos. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo único, que es Dios y vive muy cerca del Padre, nos lo ha dado a conocer. Desde mi punto de vista práctico, esto es fundamental. Que Jesús nos lo ha dado a conocer significa que ya no estamos a oscuras o adivinando cómo es Dios. Lo vemos en Jesús, en su manera de vivir, en sus enseñanzas, en cómo trataba a las personas, en su compasión por los enfermos, en su sacrificio. Prácticamente, esto nos da un modelo claro y tangible
de cómo es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él y con los demás. No es una teoría abstracta, sino una vida vivida que nos muestra el camino. ¿Qué piensas, Samuel? El hecho de que Juan nos diga que Jesús nos lo ha dado a conocer es la clave de todo. No es una búsqueda ciega, sino una revelación clara. Para continuar con nuestro estudio y ver cómo esta revelación comienza a manifestarse públicamente, vamos a leer el siguiente versículo. Permítame leer Juan 1:18 en la Biblia de las Américas. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Este versículo marca el inicio del testimonio público y directo de Juan el Bautista sobre Jesús. Es importante notar que son las autoridades religiosas de Jerusalén quienes toman la iniciativa de interrogar a Juan, lo que subraya la importancia de su ministerio en ese momento y la expectativa que generaba. La pregunta directa, ¿quién eres tú?, será el punto de partida para que Juan aclare su identidad y, más importante aún, la identidad de aquel a quien estaba anunciando. ¿Qué piensas, Sara? Claro, Samuel. Ahondando un poco más en lo que veníamos hablando sobre la revelación de Dios a través de Jesús en Juan 1:18, es crucial notar cómo este evangelio sitúa a Jesús con esta cualidad de unigénito Dios, o el Hijo único, en íntima comunión con el Padre. Históricamente, esto significaba una autoridad y un conocimiento únicos de la naturaleza divina, algo que superaba cualquier revelación anterior, incluso la dada a Moisés. Jesús se convierte en la persona misma que nos explica a Dios. ¿Qué piensas, David? Hola, Sara. Sí, es crucial esa cualidad que mencionas. Permítanme leer de nuevo Juan 1:18 en la Reina Valera 1960. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Doctrinalmente, la frase «el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre» es fundamental. Subraya no solo una cercanía afectiva, sino una comunión de esencia y un conocimiento íntimo y exclusivo de la naturaleza divina. El término unigénito aquí no solo se refiere a ser el único Hijo, sino a ser único en su clase, de la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, Jesús no solo nos da información acerca de Dios, sino que es la revelación misma. Al verlo a Él, vemos al Padre, como más adelante el mismo Evangelio aclarará. Es la máxima revelación posible de la deidad. ¿Qué piensas, María? David, es muy profundo lo que dice sobre la trascendencia del Padre y cómo Jesús nos lo da a conocer. Permítanme leer Juan 1:18 en la Nueva Traducción Viviente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, que es Dios y vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pensando en esto desde el corazón, me parece tan asombroso que, aunque Dios es tan grande y nadie lo ha visto, haya querido revelarse de una manera tan cercana a través de Jesús. La ley nos mostraba lo que debíamos hacer, pero a veces podía sentirse distante. En cambio, Jesús, al vivir en íntima comunión con el Padre, nos muestra quién es Dios realmente. Nos muestra su amor, su compasión, su paciencia, nos da una imagen tangible de Dios. Saber que el Hijo único, que es Dios, nos lo ha dado a conocer, significa que no estamos adivinando cómo es Dios, lo vemos en Jesús. Esto llena mi corazón de una certeza y una paz inmensa. ¿Qué piensas, Juan? Gracias, María. Tienes razón. Es asombroso pensar en esa cercanía. Permítanme leer Juan 1:18 en la versión Palabra de Dios para Todos. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo único, que es Dios y vive muy cerca del Padre, nos lo ha dado a conocer. Desde un punto de vista práctico, el hecho de que Jesús nos haya dado a conocer a Dios lo cambia todo en nuestra vida diaria. Ya no se trata de imaginar cómo es Dios, o de basarnos solo en lo que podemos deducir de la creación o de la ley.
Vemos a Dios en acción a través de Jesús. Esto significa que cuando leemos sobre Jesús sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores o confrontando la injusticia, estamos viendo el corazón de Dios. Prácticamente, esto nos llama a imitar a Jesús, a reflejar ese amor, esa compasión y esa verdad en nuestras propias vidas y en nuestras interacciones con los demás. Es un estándar tangible y visible. ¿Qué piensas, Samuel? Gracias, Juan. Tu punto sobre ver el corazón de Dios en las acciones de Jesús es muy cierto y resalta la importancia práctica de esta revelación. Retomando donde nos quedamos con el testimonio de Juan el Bautista en Juan 1:19, el siguiente versículo nos muestra su respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? Permítanme leer Juan 1:20 en la Biblia de las Américas y confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Este versículo es directo y contundente. Juan no deja lugar a dudas sobre su identidad, negando ser el Mesías esperado. Su confesión no es evasiva, es clara y enfática. Confesó y no negó. Esto subraya su humildad y su enfoque en aquel que vendría después de él, preparando el camino y dirigiendo la atención de sus oyentes hacia Jesús. Ahora, les pido a todos que lean Juan 1:20 en su versión y comenten sobre la confesión de Juan el Bautista. Sara, ¿qué piensas? Samuel, gracias por tu lectura de Juan 20. Es realmente contundente cómo Juan afirma su identidad. Permítanme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y Juan lo reconoció sin reservas y declaró, «Yo no soy el Cristo». Desde el punto de vista histórico, esta negación rotunda de Juan de no ser el Cristo es muy significativa. En el contexto del siglo I, había una fuerte expectativa mesiánica entre los judíos. Se esperaban diferentes tipos de Mesías, un rey davídico que liberara a Israel de la dominación romana, un profeta como Moisés, o incluso una figura sacerdotal. La popularidad de Juan el Bautista y su mensaje de arrepentimiento y bautismo en el Jordán generaban estas preguntas. Al negar categóricamente ser el Cristo, Juan no solo muestra su humildad, sino que también desvía la atención de sí mismo hacia aquel que realmente cumpliría esas expectativas, preparando así el camino para Jesús. Su testimonio no busca seguidores para sí mismo, sino para el verdadero Mesías. ¿Qué piensas, David? Sara, gracias por resaltar la importancia histórica de la negación de Juan. Permítanme leer de nuevo Juan 1:20 en la Reina Valera 1960. Y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Doctrinalmente, esta confesión es fundamental. Establece claramente la distinción entre Juan el Bautista y Jesucristo. Juan no solo niega ser el Cristo, sino que lo confesó y no negó, lo cual subraya la verdad y la firmeza de su testimonio. Esta negación es clave para la cristología, ya que evita cualquier confusión sobre la identidad del Mesías. Juan se posiciona doctrinalmente como el precursor, el que prepara el camino, pero no el cumplimiento de las profecías mesiánicas en su totalidad. Su testimonio apunta inequívocamente a Jesús como el único Cristo, el ungido de Dios. Esto es esencial para la fe cristiana, ya que afirman la singularidad de la persona y obra de Jesucristo. ¿Qué piensas, María? David, es muy claro lo que mencionas sobre la distinción doctrinal. Permítame leer de nuevo Juan 1:20 en la Nueva Traducción Viviente. Juan lo admitió abiertamente y sin reservas. Yo no soy el Cristo, declaró. Pensando en esto desde el corazón, me conmueve mucho la humildad de Juan. Él era popular, la gente lo seguía y las autoridades le preguntaban directamente si él era el Mesías. ¿Qué tentación tan grande podría haber sido aceptar o dejar la duda? Pero él lo confiesa abiertamente y sin reservas. Esto me habla de un corazón totalmente entregado a Dios y enfocado en el propósito que se le había dado, preparar el camino, no ser el centro de atención. Su confesión no solo establece una doctrina clara, sino que también nos deja un ejemplo de humildad y de cómo debemos apuntar siempre hacia Jesús,
el verdadero protagonista. Esto me llena de admiración y me reta a tener esa misma actitud en mi vida. ¿Qué piensas, Juan? María, tienes mucha razón. Esa humildad de Juan el Bautista en Juan 1:20 es realmente impactante y muy práctica para nosotros hoy en día. El hecho de que él, siendo tan popular y teniendo la oportunidad de ganar aún más seguidores, negara rotundamente ser el Cristo, nos enseña muchísimo sobre el enfoque y la integridad. Prácticamente nos muestra que nuestro rol es siempre señalar a Jesús, en cualquier cosa que hagamos, ya sea en el trabajo, en la familia o en la iglesia. No se trata de buscar nuestro propio reconocimiento o gloriarnos, sino de dirigir la atención hacia Dios. Es un recordatorio de que somos simplemente instrumentos, y el verdadero protagonista es Él. Su confesión no es solo una declaración doctrinal, sino un ejemplo vivo de cómo debe ser nuestra actitud en el servicio a Dios, siempre con humildad y apuntando hacia Cristo. ¿Qué piensas, Samuel? Gracias, Juan. Es muy valiosa tu observación sobre cómo la humildad de Juan el Bautista nos enseña sobre el enfoque en Cristo. Para continuar con la respuesta de Juan a los enviados de Jerusalén, vamos a leer el siguiente versículo. Permítanme leer Juan 1:21 en la Biblia de las Américas. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Este versículo nos muestra que, tras la negación de ser el Cristo, los judíos intentan identificar a Juan el Bautista con otras figuras proféticas importantes del Antiguo Testamento. Preguntan si es Elías, cuya venida era esperada, según Malaquías 4:5, antes del día del Señor, o si es el profeta, prometido por Moisés en Deuteronomio 18:15. Doctrinalmente, la negación de Juan de ser Elías o el profeta es crucial, ya que establece límites claros sobre su rol. Él no es el cumplimiento final de estas profecías de la misma manera que lo sería Jesús, aunque sí cumple el rol de precursor. Su testimonio sigue dirigiendo la atención a alguien más grande que él. Ahora, les pido a todos que lean Juan 1:21 en su versión y comenten sobre esta segunda parte del interrogatorio a Juan. Sara, ¿qué piensas? Samuel, gracias por la lectura y por señalar la importancia doctrinal de la negación de Juan. Permítanme leer Juan 1:21 en la Nueva Versión Internacional. Le preguntaron entonces, ¿quién eres? ¿Elías? No lo soy, replicó. ¿Eres el profeta? No, contestó. Históricamente, estas preguntas de los sacerdotes y levitas reflejan expectativas mesiánicas muy concretas y difundidas en el judaísmo del siglo I. La referencia a Elías proviene de Malaquías 4:5, donde se profetiza que Elías el profeta vendría antes del gran y terrible día del Señor. La pregunta sobre el profeta alude a la promesa en Deuteronomio 18:15. Sara, es muy interesante cómo abordas el contexto histórico de la negación de Juan. Permítame leer de nuevo Juan 1:21 en la Reina Valera 1960. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Doctrinalmente, la negación de Juan de ser Elías o el profeta es crucial porque establece límites claros sobre su persona y su función. Aunque Jesús más adelante identificaría a Juan con Elías en espíritu y poder, en Mateo 11:14, Juan mismo, al negar ser el Elías literal que se esperaba, subraya que él no es el centro de la profecía final, sino simplemente el precursor. Su no categórico a ambas preguntas evita cualquier confusión sobre quién es el Mesías y quién es el que prepara el camino. La expectativa del profeta como Moisés y el regreso de Elías eran importantes, y Juan conscientemente se coloca por debajo de esas figuras en su cumplimiento final, dirigiendo la atención, una vez más, a aquel que sí es el cumplimiento definitivo. ¿Qué piensas, María? David,
Es muy interesante lo que menciona sobre la claridad del no de Juan. Permítanme leer Juan 1:21 en la Nueva Traducción Viviente. Luego le preguntaron, «Entonces, ¿quién eres? ¿Acaso eres Elías?» «No lo soy», contestó. «¿Eres el profeta?» «No», respondió. Desde el corazón, me llama mucho la atención esta insistencia de los enviados de querer identificar a Juan con alguien más, con una figura conocida e importante de las profecías, y la respuesta de Juan es tan clara y humilde en ambas preguntas, «No lo soy» y «no». Esto nos enseña mucho sobre el contentamiento y el enfoque en el propósito que Dios nos ha dado. Juan no buscaba ser ni Elías ni el profeta, sino simplemente el que prepara el camino para Cristo. Esto me habla de un corazón despojado de ambiciones personales y totalmente enfocado en la gloria de Jesús. ¿Qué piensas, Juan? Sí, María. Es muy cierto lo que dices, la respuesta de Juan en Juan 1:21, donde dice «no lo soy» y «no», nos da una lección práctica muy importante sobre el contentamiento y la humildad. Viéndolo desde el lado práctico, a menudo en nuestras vidas, cuando se nos presenta la oportunidad de destacar o de que se nos atribuya un mérito, puede ser tentador aceptarlo o al menos no negarlo con tanta firmeza. Sin embargo, Juan nos muestra con su ejemplo que lo crucial es mantenernos enfocados en el propósito que Dios nos ha dado y no buscar la gloria personal. Él tenía claro que su misión no era ser Elías ni el profeta, sino simplemente preparar el camino para alguien mucho más grande. Esto nos desafía a evaluar nuestras propias motivaciones. ¿Buscamos nuestro propio reconocimiento o estamos genuinamente enfocados en dirigir la atención a Jesús en todo lo que hacemos? Su no rotundo es un ejemplo poderoso de integridad y de priorizar el reino de Dios por encima de la fama o el prestigio personal. ¿Qué piensas, Samuel? Gracias, Juan. Es muy cierto que la humildad de Juan el Bautista nos enseña sobre el enfoque en Cristo. Continuando con la respuesta a los enviados de Jerusalén, después de que Juan negara a ser el Cristo, Elías o el profeta, ellos insisten. Leamos Juan 1:22 en la Biblia de las Américas. Entonces le dijeron, «¿Quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?» La insistencia de estos hombres no es solo curiosidad, sino que doctrinalmente revela la importancia que tenía para el pueblo judío la identificación de estas figuras proféticas. Necesitaban una respuesta clara para reportar a quienes los habían enviado. La pregunta, ¿qué dices de ti mismo?, busca una autodefinición de Juan, una que no esté basada en lo que no es, sino en lo que sí es. Esto subraya la necesidad de un testimonio claro sobre la identidad y el rol de cada uno en el plan de Dios. Ahora les pido a todos que lean Juan 1:22 en su versión y comenten sobre esta insistencia y la pregunta directa que le hacen a Juan. Sara, ¿qué piensas? Gracias, Samuel. Es muy cierto que la insistencia de los enviados es notable y refleja la urgencia por entender la identidad de Juan. Permítanme leer Juan 1:22 en la Nueva Versión Internacional. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Históricamente, esta insistencia cobra mucho sentido. Estos hombres, enviados por los líderes religiosos en Jerusalén, no estaban allí simplemente por curiosidad personal. Actuaban en representación del Sanedrín, la autoridad religiosa y judicial más importante del judaísmo. En un contexto de efervescencia mesiánica y frecuentes movimientos proféticos y apocalípticos, la aparición de una figura popular como Juan el Bautista, que bautizaba y predicaba el arrepentimiento, era algo que no podían ignorar. Necesitaban una identificación clara y oficial para poder evaluar su movimiento,
determinar si representaba una amenaza teológica o política y decidir cómo proceder. La pregunta ¿qué dices de ti mismo? Es un intento directo de forzar a Juan a dar una autodefinición que pudieran reportar. Esto subraya la necesidad de un testimonio claro sobre la identidad y el rol que uno afirma tener, especialmente ante las autoridades. ¿Qué piensas, David? Tienes razón, Sara. El contexto histórico que mencionas, con la autoridad del Sanedrín detrás, hace que esta insistencia cobre un peso doctrinal significativo también. Permítanme leer de nuevo Juan 1:22 en la Reina Valera 1960. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Doctrinalmente, la pregunta ¿qué dices de ti mismo? Es muy importante. Después de que Juan niega ser el Cristo, Elías o el profeta, los enviados le exigen una autodefinición. Esto subraya la necesidad de un testimonio claro sobre la identidad y la misión, especialmente para alguien que realiza un ministerio público. La doctrina del testimonio es fundamental. Juan no habla por su propia autoridad o invención, sino que testifica de aquel que viene después. La insistencia de ellos revela la necesidad humana de entender y clasificar, pero Juan constantemente redirige la atención doctrinalmente a Jesús y hacia la fuente de su propia misión, que no es el mismo. Esto refuerza la idea de que los siervos de Dios deben tener claridad sobre su rol y propósito y estar listos para dar testimonio, aunque ese testimonio no siempre encaje en las expectativas humanas. ¿Qué piensas, María? Gracias, David. Es muy cierto que la insistencia de los enviados revela una necesidad de claridad. Permítanme leer Juan 1:22 en la Nueva Traducción Viviente. Luego le preguntaron, «¿Entonces quién eres? ¿Acaso eres Elías?» «No lo soy», contestó. «¿Eres el profeta?» «No», respondió. Desde el corazón, esta pregunta, ¿qué dices de ti mismo?, me impacta mucho. Después de negar ser figuras tan importantes, ellos le exigen una autodefinición. Y esto me hace pensar en mi propia vida. Si me preguntaran, ¿qué eres?, ¿qué respondería? ¿Me definiría por mi trabajo, mis estudios, mis roles en la familia? El ejemplo de Juan nos desafía a que nuestra identidad más profunda esté anclada en Dios y en el propósito que Él nos ha dado. Él no buscaba un título grandioso para sí mismo, sino que supo quién era en relación con el que venía después. Esto me conmueve y me reta a tener esa misma claridad y humildad en mi propia identidad. ¿Qué piensas, Juan? Sí, María, es muy cierto lo que dices sobre la reflexión sobre nuestra identidad que surge de esta pregunta a Juan el Bautista. Permítanme leer Juan 1:22 en la Palabra de Dios para Todos. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Viéndolo desde una perspectiva práctica, la respuesta de Juan es muy inspiradora sobre cómo debemos manejar nuestra identidad y nuestro ministerio ante los demás. Él no se define por un título grandioso, sino por el propósito que Dios le ha dado. Esto nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué estamos fundamentando nuestra identidad? ¿En lo que hacemos, en lo que poseemos, o en nuestra relación y el propósito que Dios nos ha dado? La claridad de Juan es un gran ejemplo de humildad y de enfoque en lo verdaderamente importante, que no es uno mismo, sino Dios y su mensaje. Gracias, Juan. Es muy cierto que la insistencia de los enviados en Juan 1:22 buscaba una autodefinición de Juan. Para ver cómo responde a esa pregunta directa, vamos a leer el siguiente versículo. Primero, leamos Juan 1:23 en la Biblia de las Américas. Él dijo, «Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Doctrinalmente, esta respuesta es crucial porque Juan no se define a sí mismo con un título grandioso o por su propia autoridad, sino que recurre a la profecía de Isaías 43, al identificarse como la voz,
subraya su rol subordinado y preparatorio. Su misión no es la de ser el Mesías, sino simplemente la de ser el heraldo que prepara el camino para el Señor, cumpliendo así la profecía. Esto nos enseña sobre la importancia de basar nuestra identidad y ministerio en la palabra de Dios y en el propósito que Él nos ha dado. Ahora, les pido a todos que lean Juan 1:23 en su versión y comenten sobre esta autodefinición de Juan. Sara, ¿qué piensas? Gracias, Samuel. Es muy cierto que doctrinalmente su respuesta es clave. Permítanme leer Juan 1:23 en la Nueva Versión Internacional. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, conforme dijo el profeta Isaías. Históricamente, esta cita de Isaías 43 es fundamental. En el contexto judío del primer siglo, esta profecía conllevaba mucha expectativa. Se entendía que una preparación debía hacerse para la venida del Señor. Al identificarse como la voz, Juan deliberadamente se sitúa como el precursor, no como la figura mesiánica en sí misma. Esta cita conecta su ministerio directamente con estas expectativas proféticas y confirma que su llamado era específico y divinamente orquestado para preparar el camino para el Mesías. Es interesante ver cómo utiliza este lenguaje profético arraigado en las escrituras hebreas para definir su rol en el presente. Sara, es muy cierto lo que menciona sobre el contexto histórico de la cita de Isaías. Permítanme leer de nuevo Juan 1:23 en la Reina Valera 1960. Él dijo: «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Doctrinalmente, esta autodefinición de Juan como la voz es profundamente significativa. No se atribuye un título de profeta, sino que se reduce a ser simplemente la voz, el medio por el cual el mensaje es transmitido. Esto subraya la naturaleza transitoria y subordinada de su ministerio en comparación con aquel de quien testifica. Él es el precursor, el que prepara el camino, el que cumple la profecía específica de Isaías 43. La teología detrás de esta declaración es que su autoridad no reside en sí mismo, sino en el mensaje que proclama y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es un ejemplo supremo de humildad teológica, donde el mensajero se minimiza para que el mensaje sobre el Señor sea magnificado. Gracias, David. Es muy cierto lo que mencionas sobre Juan reduciéndose a ser simplemente la voz. Permítanme leer de nuevo Juan 1:23 en la Nueva Traducción Viviente. Juan respondió diciendo: «Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Desde el corazón, me hace pensar en la importancia de la humildad y el enfoque en el mensaje de Jesús. Juan no se define por lo que él logra individualmente, sino por la misión que ejerce para preparar el camino al Señor. Esto me inspira a buscar siempre que mi testimonio y mi vida señalen a Jesús, no a mí misma. ¿Qué piensas, Juan? Sí, María, es muy cierto lo que dices sobre la importancia de la humildad y el enfoque en Jesús. Permítanme leer una vez más Juan 1:23 en la Palabra de Dios para Todos. Él dijo: «Yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor», como dijo el profeta Isaías. Desde una perspectiva práctica, esta autodefinición de Juan nos enseña mucho sobre el propósito de nuestra vida. Él entiende que su identidad no está definida por ser una figura importante o famosa, sino por cumplir el rol que Dios le ha dado para preparar el camino de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos en nuestra vida diaria: ¿estoy enfocando mis esfuerzos, mi tiempo y mis talentos en prepararle el camino a Jesús en mi vida, en mi familia, en mi comunidad? ¿O estoy buscando mi propia gloria o reconocimiento? El ejemplo de Juan nos anima a tener un enfoque claro y centrado en la misión que Dios nos ha dado, que en última instancia es siempre preparar y dirigir la atención hacia Jesús.
Gracias. Es interesante cómo todos convergemos en la humildad y el enfoque de Juan al definirse como la voz. Sara mencionó el contexto histórico de la profecía de Isaías. David abordó la doctrina del testimonio y la minimización del mensajero, y María y Juan enfatizaron la aplicación práctica de basar nuestra identidad y propósito en el mensaje de Jesús y no en nosotros mismos. Esta autodefinición de Juan cumple un rol esencial en preparar el escenario para la revelación de Jesús como el Mesías. Hemos avanzado significativamente en el Evangelio de Juan, desde el Verbo eterno hasta el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, antes de concluir este estudio sobre el capítulo 1, me gustaría que cada uno de ustedes resuma sus principales conclusiones de todo lo que hemos discutido desde el inicio del Evangelio de Juan. Les pido que compartan sus ideas y nos despidamos de la audiencia. Sara, ¿podrías comenzar con tus conclusiones finales? Gracias, Juan. Es muy cierto que la insistencia de los enviados en Juan 1:22 buscaba una autodefinición de Juan. Para ver cómo responde a esa pregunta directa, vamos a leer el siguiente versículo. Primero, leamos Juan 1:23 en la Biblia de las Américas. Él dijo, «Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Doctrinalmente, esta respuesta es crucial porque Juan no se define a sí mismo con un título grandioso o por su propia autoridad, sino que recurre a la profecía de Isaías 43. Al identificarse como la voz, subraya su rol subordinado y preparatorio. Su misión no es la de ser el Mesías, sino simplemente la de ser el heraldo que prepara el camino para el Señor, cumpliendo así la profecía. Esto nos enseña sobre la importancia de basar nuestra identidad y ministerio en la palabra de Dios y en el propósito que Él nos ha dado. Ahora les pido a todos que lean Juan 1:23 en su versión y comenten sobre esta autodefinición de Juan. Sara, ¿qué piensas? Gracias, Samuel. Ha sido un estudio realmente enriquecedor del viendo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Desde mi perspectiva histórica, ha sido fascinante comprender el contexto cultural y religioso que da forma a las primeras líneas de este Evangelio. El concepto del logos, el verbo, no solo resuena con la filosofía griega, sino que también está profundamente arraigado en el pensamiento judío, donde la palabra de Dios tiene un poder creativo y revelador. Entender este contexto nos ayuda a apreciar la magnitud de la declaración de Juan al identificar a Jesús como el Verbo hecho carne. Además, el ministerio de Juan el Bautista, su ubicación en el desierto, su práctica del bautismo y su rol como precursor cobran un gran significado a la luz de las profecías judías y de las expectativas de la venida del Mesías. Su humilde testimonio, al identificarse como simplemente la voz del que clama en el desierto, demuestra una comprensión clara de su rol en el plan divino, cumpliendo Isaías 43. En resumen, este capítulo nos ofrece una profunda base histórica y teológica para comprender la identidad y el ministerio de Jesús, presentándolo como el Verbo eterno y el cumplimiento de las promesas de Dios, a través del diligente testimonio de Juan el Bautista. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Me despido y agradezco la oportunidad de haber profundizado en la palabra de Dios desde el enfoque histórico. ¿Qué piensas, David? Gracias, Sara. Es muy cierto que el contexto histórico que mencionas hace que la declaración de Juan cobre un peso doctrinal muy significativo. Permítanme leer de nuevo Juan 1:23 en la Reina Valera 1960. Él dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Doctrinalmente, esta autodefinición de Juan como la voz es profundamente significativa. No se atribuye un título de profeta, sino que se reduce a ser simplemente la voz, el medio por el cual el mensaje es transmitido.
Esto subraya la naturaleza transitoria y subordinada de su ministerio en comparación con aquel de quien testifica. Él es el precursor, el que prepara el camino, el que cumple la profecía específica de Isaías 43. La teología detrás de esta declaración es que su autoridad no reside en sí mismo, sino en el mensaje que proclama y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es un ejemplo supremo de humildad doctrinal, donde el mensajero se minimiza para que el mensaje sobre el Señor sea magnificado. Ahora, ya que es mi última intervención, me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido desde el comienzo del Evangelio de Juan. Hemos visto cómo Juan comienza con la declaración de la deidad de Jesús, presentándolo como el Verbo que era con Dios y que era Dios, según Juan 1:1. Esta es una afirmación teológica crucial que establece la naturaleza divina de Cristo. Luego vimos cómo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, en Juan 1:14. Esto es el misterio de la encarnación, donde el Dios eterno se hace hombre para redimirnos. Y por último, hemos visto el testimonio de Juan el Bautista, quien se presenta como la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Su humildad y su enfoque en señalar a Jesús son un ejemplo vital para todos nosotros. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con Samuel, Sara, María, Juan y Sergio, profundizando en la palabra de Dios. Agradezco a todos los oyentes por habernos acompañado en este estudio del Evangelio de Juan. Que la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Qué piensas, María? Gracias, David. Es muy cierto el resumen que has hecho sobre la deidad de Jesús y el testimonio humilde de Juan. Permítanme leer de nuevo Juan 1:23 en la Nueva Traducción Viviente. Juan respondió diciendo: «Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Desde el corazón, el capítulo 1 del Evangelio de Juan me ha dejado una profunda impresión. Hemos comenzado con la deidad de Jesús, la luz y la vida en medio de la oscuridad, según Juan 1:4-5. Esto nos invita a reflexionar sobre dónde buscamos nuestra vida y nuestra luz. Luego vimos la encarnación, el Verbo que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad, en Juan 1:14. Esto es un testimonio conmovedor del amor de Dios por nosotros. Y finalmente, la humildad de Juan el Bautista, quien se define como la voz que clama en el desierto. Él nos enseña la importancia de dirigir la mirada hacia Jesús. Ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio con ustedes, Samuel, Sara, David, Juan y Sergio, explorando las profundidades del Evangelio de Juan. Que la gracia del Señor esté con todos y que este pasaje nos siga hablando al corazón. Me despido y agradezco la oportunidad de haber compartido desde el enfoque devocional. ¿Qué piensas, Juan? Bueno, además de lo que ya mencioné, otro punto práctico muy relevante de este capítulo es la importancia del testimonio. Vemos a Juan el Bautista testificando constantemente sobre Jesús. Esto nos recuerda que, como seguidores de Jesús, estamos llamados a compartir lo que hemos visto y experimentado con Él. No necesitamos grandes títulos, solo ser testigos fieles en nuestras esferas de influencia, tal como Juan lo hizo. Esta es una aplicación práctica para nuestro día a día, ser luz y dar testimonio de Jesús con nuestras palabras y acciones. Ha sido un verdadero privilegio compartir este estudio con todos ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué piensas, Samuel? Durante este estudio del primer capítulo de Juan, he aprendido varias lecciones prácticas importantes. Primero, la deidad de Jesús mencionada en los primeros versículos nos desafía a centrar nuestra vida en Él como la fuente de luz y vida.
Prácticamente esto significa buscar su guía en nuestras decisiones diarias y dejar que su luz ilumine nuestros caminos. Segundo, la humildad de Juan el Bautista, al definirse como la voz, es un gran ejemplo de cómo debemos enfocar nuestro propósito. Él no buscó su propia fama, sino que dirigió la atención hacia Jesús. Esto nos enseña a servir con humildad y a no buscar nuestro propio reconocimiento, sino a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Tercero, el testimonio constante de Juan sobre Jesús anima a ser testigos valientes en nuestro entorno. La aplicación práctica es hablar de nuestra fe y compartir el impacto que Jesús ha tenido en nuestras vidas. Finalmente, la idea de preparar el camino del Señor nos recuerda la importancia de tener un corazón dispuesto y listo para recibir a Jesús, eliminando los obstáculos que impiden su obra en nosotros. Ha sido un honor compartir estas reflexiones prácticas con Samuel, Sara, David, María y Sergio, y con todos los que nos han escuchado. Que las verdades de este capítulo transformen nuestra manera de vivir. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a Sara, David, María y Juan por compartir sus valiosas conclusiones y reflexiones finales sobre el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hemos visto desde diferentes ángulos, histórico, doctrinal, devocional y práctico, la riqueza de este capítulo, desde la deidad del Verbo hasta el humilde testimonio de Juan el Bautista. La coherencia en sus análisis nos recuerda la profundidad y la unidad del mensaje bíblico. Agradezco a todos los que nos han acompañado en este estudio. Que las verdades aquí expuestas sigan transformando sus vidas. Con esto damos por concluido nuestro estudio sobre el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Les pido a todos los participantes que se despidan y agradezcan su participación. Este capítulo nos ofrece una profunda base histórica para comprender la identidad de Jesús como el Verbo hecho carne y el cumplimiento de las profecías. La manera en que Juan el Bautista se posiciona humildemente como la voz es un testimonio histórico de cómo se percibía el cumplimiento profético en ese tiempo. En resumen, el estudio de Juan 1 ha sido fundamental para entender el contexto en el que Jesús comenzó su ministerio. Agradezco a Samuel, David, María, Juan y Sergio por sus valiosas contribuciones durante todo este estudio. Ha sido un honor haber participado y aprendido con ustedes. Me despido y espero que este estudio haya sido de bendición para todos los que nos escucharon. Gracias, Sara. Es muy cierto el énfasis que pones en la conexión histórica y el cumplimiento profético. Desde la teología sistemática, el capítulo 1 de Juan establece un fundamento crucial para comprender la persona y la obra de Cristo. Hemos visto desde la eternidad del Verbo en Juan 1:1 hasta su encarnación en Juan 1:14, revelando su gloria como el unigénito del Padre. Y el testimonio humilde de Juan el Bautista subraya la divinidad de Jesús, al declararlo como aquel de quien no era digno ni atarle la correa del calzado. Ha sido un estudio muy bendecido y muy edificante. Agradezco a Samuel, a Sara, a María, a Juan y a Sergio por sus valiosas contribuciones y sus diferentes enfoques. Y a todos los oyentes que nos acompañaron, les agradezco por su atención. Que la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con todos ustedes. Muchas gracias.